Comenzamos. Yo, bueno, soy Agustín Casanova, soy un compañero. Ahora me dedico a tareas en un doctorado en la Universidad de Coimbra y voy a estar moderando esta quinta sesión del curso Retratos de Nuestra América. Le doy la palabra a la compañera del grupo Amauta, el grupo que está organizando este ciclo de charlas, la compañera Alexandra, que es, bueno, licenciada en Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Economía de Moscú, también es máster en Historia por la Universidad Estatal de Moscú y prácticamente es doctorada también por la Academia de Ciencias de Rusia y es especialista en Cuba, así que va a poder presentar muy bien a Eugenia Palomares y a Celia Sánchez, que es quien nos, quien nos compete en la charla de hoy. Te doy la palabra, Ale. Muchas gracias, Agustín. Y sí, yo hoy tengo un gran honor y un gran placer de presentar a nuestra querida y estimada camarada y profesora Eugenia Palomares, que es una persona muy bien conocida en Cuba. Lamentablemente yo no pude conocerla en persona, pero espero que algún día podría hacerlo y sería un honor para mí. Eugenia nació el 15 de octubre de 1955 en el seno de una familia campesina en el municipio de Manzanillo, en la provincia Granma, Cuba. Y Eugenia realizó sus estudios primarios, secundarios y superiores en la capital, en La Habana. Estuvo bajo la tutela de sus padrinos, y sus padrinos eran nada más, nada menos que Celia Sánchez Mandoley y Fidel Castro. En 1981 es graduada del destacamento pedagógico y obtiene la categoría de licenciada en Historia y Ciencias Sociales en 1983. Ejerció como profesora de Historia de Secundarias Básicas y también en los preuniversitarios, en diferentes escuelas de Cuba. Y durante su trayecto laboral, Eugenia llevó a cabo diferentes trabajos científicos, historia de la localidad, formación en valores, y claro que participó en diferentes concursos, también varios concursos internacionales, y es muy bien reconocida, no solamente en Cuba en realidad, sino también en nuestra América y creo que en todo el mundo. En primer lugar, como autora de diferentes libros sobre Celia Sánchez, sobre esa revolucionaria cubana, una de las varias mujeres que participaron en el proceso de la lucha de guerrillas en los años 50 en Cuba. Continuando sobre Eugenia, es importante saber que es también miembro de la Unión Nacional de Escritores de Cuba y también de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Ha tenido varios reconocimientos a nivel nacional, en primer lugar por su categoría de vanguardia como trabajadora del sector de la educación. Y entre las cosas esenciales, el 11 de enero del año 2021 obtuvo la categoría de doctora en ciencias pedagógicas. Este mérito se lo dedicó a Celia Sánchez Mandoley, heroína de la Sierra y el Llano de la Revolución Cubana, la flor autóctona de la Revolución. Eugenia, yo creo que ahora estamos bien preparados para escuchar esa información tan importante para toda América y para todo el mundo, que nos acerca un poquito más a la vida y la obra de Celia.
Buenas tardes. Es un placer. Buenas tardes. Es un placer inmenso estar exponiendo con ustedes. Quiero darle las gracias al grupo por permitirme exponer mi investigación sobre Celia Sánchez Manduley y en especial a Alejandra, que me ha convocado a participar. Mi objetivo de mi investigación siempre ha sido realzar los valores de Celia Sánchez Manduley como la insigne figura que nosotros conocemos en nuestro país y queremos llevarla al mundo. Demostrarle al pueblo de Cuba, a los que no la conocen, pero la mayoría del pueblo de Cuba sí la conoce, y al mundo a través de mi persona, que puedan conocer la vida de Celia. Y lo más importante que nosotros vamos a conocer es cómo vivía Celia de una manera muy humilde, sensible, pero sobre todo muy humana. Quiero agradecer eternamente a Celia porque ella me educó y pasé junto a ella los años más importantes de mi vida. Celia Sánchez nació el 20 de mayo de 1920 y voy a decir el nombre completo de Celia. Se llamó Celia de los Desamparados Sánchez Manduley. Este nombre que le ponen a Celia es porque existía una santa que ella nace casualmente en la fecha de nacimiento de Celia. Ella nace el 20 de mayo de 1920 en Manzanillo, que es una del municipio, pero antes era provincia de Granma. Celia, desde muy temprana edad, demostró una sensibilidad humana incalculable, porque ella tenía 6 años cuando muere su mamá. Y ella es la que empieza a ayudar a su papá a criar a sus hermanos. En el pueblo, ella nace en Manzanillo, Media Luna, y después trasladada para Pilón. Y desde muy temprano ella vio en el ambiente en que vivían los más humildes y pobres de Pilón. Y Celia era ayudaba mucho a su papá. Todas las noches ellos leían obras de Martí y quien lo leía era su padre, y fue inculcándole a Celia estas ideas del humanismo y de ayudar al prójimo. En los momentos en que ella sufre la pérdida de su mamá, le quedó su responsabilidad de ayudar a su padre. Y esto ocurre mayormente en la zona de Pilón, cuando ya estaban los preparativos de la Guerra de Liberación Nacional dirigida por Fidel Castro, que la estaban preparando desde México. Se les incorpora al movimiento. En ese movimiento que ella se incorpora, lo hace directamente con la dirección que existía en Santiago de Cuba, que la dirigía Fran País. A ella le tocó preparar la llegada del desembarco del Granma, del desembarco que sería por la Colorada. Toda esa zona, Celia preparó el movimiento y preparó de forma clandestina a las personas que debían apoyar. Todo era con mucha discreción, con mucha cautela, porque el enemigo no se podía enterar de que ellos estaban preparando la llegada del desembarco. Los preparativos de Celia en esta situación fue muy difícil, pero ella logró rescatar los mapas para ayudar al desembarco. Y esta es una de las primeras ayudas que hace Celia. En esta vorágine lleva a Celia una vida simultánea de ayudar a las personas en el pueblo por el problema de la falta de medicamentos, de todo. Los niños empobrecidos, ella usó mucho la
la iglesia que había para reunir allí a las personas y repartirles lo que ellos reunían allí de juguetes y alimentos y medicamentos. Estoy viendo para que lleven una idea del valor ya de sensibilidad de Celia, pero ya cuando la estamos viendo en los preparativos para el desembarco, vemos a Celia ya una mujer independiente, pero es muy valiente. Ya la vemos con unos principios basados en las ideas de José Martí que ella aprendió en los libros. La firmeza de Celia en esos momentos. Cuando desembarca en Granma, que viene la trayectoria de tantos combates, ella con solo 32 años decide vincularse directamente al movimiento 26 de julio. Y va, y es la que voluntariamente crea las condiciones de mandarle comida, alimentos, medicamentos, armas a los que están en la guerra en la Sierra Maestra, ya en la dirección nacional cerca del Pico Turquino. Celia viajó muchas veces a llevar alimentos. Llega un momento que Fidel, cuando ella conoce a Fidel, fue un encuentro maravilloso. Y es cuando Fidel se da cuenta de la que estaba apoyando todo el movimiento. Y ese encuentro fue tremendo, fue la primera mujer en incorporarse. Llega un momento en que Celia es el centro de todos los guerrilleros, que le empiezan a decir la madrina. Ya ella se queda directamente en la sierra, practica lo que es la preparación de tiro, de practicar, y le dan un arma, el M1. Ya estamos viendo a Celia en la guerrilla, en primera plana. Cuando atacan el cuartel del Ubero, Celia fue la primera en gritar, tomamos ya el cuartel, con su fusil M1. Ella se quedó permanentemente en la sierra y ya con el grupo de Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ya son figuras que estamos viendo que están hermanados, como decía Almeida, subir lomas hermana hombres. Y cuando ya están en la guerrilla, quiero destacar algo muy importante, y es que Celia, cuando crean el hospitalito para llevar a los enfermos, llevar a los heridos de combate, el doctor Ordaz y Corona le llevan a Celia, le llevan a Fidel la cartilla, y Celia toma la cartilla que es para ¿cómo se llama? Alfabetizar a los que son analfabetos. Y en el hospitalito es cuando Celia empieza a leerle a algunos enfermos esa cartilla. Estamos viendo a Celia también cómo está tratando de que aprendan a leer, por lo menos los guerrilleros. Y ahí entonces entran otros campesinos que van a buscar auxilio, de que hay muchos enfermos y tienen problemas de salud, algunos campesinos con sus familiares, y son bien atendidos con el ejército. Y Celia también le da a conocer de esa cartilla. Pero es que Celia está también vinculada en lo que es la logística de la columna o del frente guerrillero. Cuando digo logística es que todo el dinero Celia lo va contando y planificando, como Fidel le decía, para cada qué cosa se podía comprar, porque ahí había que comprarlo todo. Cuando no llegaban las ayudas del movimiento clandestino o de las mismas personas que están en el llano, había que auxiliarse y buscar ayuda con los campesinos. Los campesinos apoyaban mucho en esto y se familiarizaban. Y entonces Fidel, en esa logística, le orientaba a Celia a qué familia darle dinero. Había, por ejemplo, señoras que tenían hasta 14 hijos, y Fidel le decía a Celia, dale 500 pesos para que se mantengan. Hay muchos ejemplos de esto en la guerrilla. Nosotros nos impresionamos mucho con la actitud de Celia de estar en movimiento constantemente en la guerrilla, lo mismo luchando que ayudando a los campesinos. Y ahí es donde entra mi padre, Pastor Palomares, que era arriero y era uno de los que llevaba alimentos.
Y ese arriero le llamó la atención. Fidel era un hombre alto, un joven alto de 20 años y con mucha responsabilidad. Él tenía un quinto grado que había cogido cuando estaba en Santiago de Cuba, pero él fue a buscar su vida, a luchar por su vida en la Sierra Maestra y la suerte de la vida lo llevó a entrar en la columna de Fidel Castro. Fidel le decía el muchachón. Y es muy importante que cuando él ve a Celia, él se familiariza mucho con Celia, porque Celia era la que llevaba la logística y la que daba los uniformes. Y el número de zapatos de mi papá era el número 44, muy difícil. Y Celia buscó la forma de que tuviera sus botas. Y él antes de morir en combate, él siempre decía cuando descansaban de que, pues, que si a él le pasaba algo en algún combate, que tuvieran en cuenta a la esposa de él que estaba embarazada, que si venía niña o niño, él quería que si él moría que lo atendieran. Y sucede que ya en el combate de Palmamocha cae mortalmente herido mi padre. Y Celia no participa en este combate porque estaba llevando un mensaje urgente a Santiago de Cuba y no participó en este combate. Después del Duero. Y sus palabras fueron nuevamente cuando estaba moribundo de que atendiera a la niña o el niño que venía. Y después de 3 meses muerto mi padre en el combate ya de Santo Domingo, en una cueva que decían la judía, nació la niña de Palomares. Y de inmediato le dieron a conocer a Celia y a Fidel que había nacido la niña de Palomares. La dirección del movimiento se reunía cerca de la casa de los familiares de Palomares y en esos momentos que estaban reunidos mandan a buscar a mi abuelo. En este caso están hablando con la niña de Palomares, que soy yo. Y se usaba mucho el bautismo, bautizar. Y había un cura en la columna que se llamaba el cura Lalo Sardiña. Y el cura, el bautismo es Fidel, Celia, y entonces me bautizan. Y el nombre que tengo me lo pone Celia. Y Celia le dice a mi abuelo que cuando creciera la niña, ellos la querían para que aprendiera a leer y escribir. Es interesante porque mi abuelo dijo, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pensó él? Que no se iban a acordar de la niña, porque a lo mejor no triunfaba la revolución, si triunfaba tampoco se recordaría de la niña. Pero ya a partir de 1964, ya Celia, triunfada la revolución, empezaron a ver a la niña. Yo quiero aclarar algo importante aquí para que ustedes conozcan, que durante la guerra, en los momentos de descanso, que eran pocos, Celia, reunida con el comandante de Leo Gómez Ochoa y Fidel, en la casita de Fidel, que dormían los tres en algún momento, siempre estaba por escrito planificando cuando triunfara la revolución, cómo iban a salvar la educación en Cuba, cómo iban a resolver el problema de la educación en Cuba. Eso está planificado desde antemano, porque hay personas que piensan que eso se hizo después que triunfó la revolución. Ya los planes venían. Y ahí en esos planes estaba que cada vez que liberaban un barrio, una zona, le ponían el nombre de uno de los caídos en combate. Y en Santo Domingo le ponen el nombre de mi papá a la escuelita que inauguraron en mayo del 57. Y le ponen a un rebelde a dar clases. A los niños, a los familiares campesinos, que todos eran analfabetos, y a guerrilleros también. Y ahí ya entro yo hablando de Celia, porque la sensibilidad humana de Celia y de todos los guerrilleros específicamente fue maravillosa con respecto a los campesinos. Cuando ya mi abuelo, que se había encariñado con la niña, disculpen que uno un poco quiero vincularlo todo con Celia, pero tengo que salirme un poco y hablar de índole personal.
Cuando ya la niña viene a vivir con Celia, ya tenía 8 años. Yo voy a vivir en casa de Celia a partir de los 8 años y estoy vinculada con Celia y Fidel, por supuesto. Y es muy importante que yo diga aquí que desde que entré a vivir en casa de Celia lloré mucho por mis abuelos. Me sacaron de mi vida de campesina, de andar descalza porque no tenía zapatos y vine llena de parásitos y muy enferma. Pero yo no lo sabía, no lo sabíamos. Y entonces la preocupación de Celia número uno fue la recuperación física mía. En este libro, que se llama Celia, mi mejor regalo, yo escribo todas estas anécdotas que le estoy diciendo como llego con más detalle. Es increíble cómo la responsabilidad tan grande que tenía Celia. Y el comandante Celia era la secretaria del Consejo de Estado y tenía mucha responsabilidad y sin embargo tenía momentos en que me podía atender a mí. Y no me dejó de desvincular con mis abuelos, mi familia, y todas las vacaciones me mandaba a Oriente, a la Sierra Maestra. Es bueno que conozcan que la primera vez que fui a la sierra, después de estar 2 años en La Habana, recuperándome, llegué a mi monte, porque tuvimos que subir a caballo, nuevamente en mulos llevamos las cosas. Yo regalé toda mi ropa y cuando llegué a La Habana, Celia me preguntó, ¿y tu ropa? Digo, bueno, yo la regalé, porque yo veía que Celia regalaba todo, y yo regalé toda mi ropa y vine con lo que tenía puesto arriba. Y mi maleta vino repleta de cartas de las necesidades de los campesinos. Celia respondió todas esas cartas y le dio solución a los problemas de esos campesinos, los más mínimos. Cuando volví a ir de vacaciones, ya venían los campesinos que estaban alrededor, que se enteraban que estaba la niña de Celia, y venían abrazándome, llorando, porque habían resuelto sus problemas de, de chequera, de instrumentos de trabajo, cosas que a veces uno no ve importante acá y ellos sí lo ven importante. No quiero dejar, porque el tiempo va pasando. Para que me vean, ay, disculpa, ya para que me vean mejor. Sí. Es importante que conozcamos que a la vez que yo estoy en casa de Celia, no era yo la única, había muchos niños, no solamente en casa de Celia, había varias escuelas que Celia había fundado, en Cojimar, en Santa María del Mar, en Miramar. En todo momento Celia tenía para fundar una escuela. En su vivencia, en donde ella, en su residencia, en 11 habían 3 escuelitas. La de alfabetizar a los vecinos, que esa escuelita la puso en su propia casa, a los escoltas de Fidel, porque ella se reunió con los escoltas del comandante y les dijo, ustedes llevan armas para cuidar a Fidel, pero también tienen que escribir y aprender a leer y escribir para poder cuidar al comandante. Y creó una escuelita. Y en la esquina, un círculo infantil, donde todos los niños que venían con problemas de la sierra desde chiquiticos, de cualquier edad, estaban ahí. O sea que Celia todo el tiempo era respondiendo a los problemas de la revolución, de los planes de Fidel, pero también resolviendo los problemas de que ella vivió y recordaba a los niños de Pilón, de Media Luna, de todos los lugares donde Celia estuvo. Esos niños venían a La Habana a aprender a leer y escribir, pero primero los curaba. Primero tenían atenciones médicas y es importante que conozcan que en Santa María del Mar, en todas las casas donde habitaban los millonarios que se fueron cuando triunfa la revolución, esas casas todas fueron usadas y preparadas para atender a niños hijos de combatientes, a niños con problemas sociales y muchachos que venían del extranjero. Esto es inédito. El Che, cuando estuvo en el Congo en la guerrilla, le pedía a Celia que le atendiera a los niños que mandaba,
a los niños que quedaban huérfanos porque morían en la guerrilla, y ahí empezaban a entrar los niños del Congo. También después de las guerrillas de Etiopía, de otros lugares. Ahí conocí, y entonces los repatriados. Uno de los repatriados que estudió en esas escuelas es René González. Es importante que conozcan que esa es la primera escuela internacional que existe en Cuba. Todos esos niños fueron preparados en la primera enseñanza con todas las condiciones médicas y todo. Había niños que venían que les faltaba una pierna, otros que eran niñas con todas las caras deformes de las granadas que tiraban y esas cosas. Es un bueno que todo, más que importante, que todas esas enseñanzas de primaria, después los niños fueron llevando esas enseñanzas de secundaria y de preuniversitario en otros lugares, incluyendo Isla de Pino, que se convierte en Isla de la Juventud, por idea del comandante. Yo quiero destacar que en todos estos planes tuvo principalmente Celia. Celia tuvo otras ideas que no fue solamente de estudiantes, fue que se construyeran en todas las provincias del país restaurantes, que no se perdiera la comida típica cubana, ni el vestuario típico de la guayabera cubana atendiendo los camareros. En los hoteles se inauguraban primeramente con los campesinos. Esa era la idea de Celia, siempre vinculada con los campesinos. Celia tenía una dualidad o multi actividades dentro de la dirección de ella, que era atender las recepciones de los visitantes en Cuba. Teníamos muchos presidentes, muchos visitantes, y Celia era la que preparaba las recepciones. Yo quiero decirle hasta dónde llega la sencillez de Celia cuando vino el presidente Brezhnev, cuando vino el presidente de Alemania. Todas estas figuras fueron atendidas por Celia. Y Celia no salía apenas ni por la televisión, una gente muy humilde, y ella siempre tenía que tocar con sus manos que todo saliera perfecto, como ella decía. Yo quiero también que se lleve y que conozcan que la idea de Celia era que el pueblo de Cuba, que la familia de Cuba fueran felices y que tuvieran momentos de esparcirse después de tanto trabajo, por lo menos y creó el Parque Lenin con todas las condiciones para que la familia disfrutara de la naturaleza. Y fundó y creó y diseñó ella personalmente el Copelia aquí en La Habana, donde se iba a hacer un casino para jugar la gente de los magnates de Batista del gobierno, y se creó el Copelia. Y así la podemos ir contando todas las cosas maravillosas de Celia. Pero no puedo dejar de contar que Celia le planteó a Fidel la necesidad de tener un palacio de convenciones. Y para Fidel eso era muy caro. Y Celia le insistía hasta que Fidel lo aprobó. Y es el actual palacio de convenciones que tenemos hoy en Cuba. Y podemos enumerar tantas cosas, el jardín botánico. Yo puedo decir que hasta el último momento Celia estuvo trabajando, y lo más importante, que Celia quería superarse, y estuvo superándose, quería ser licenciada en Ciencias Sociales, y lo logró, porque se matriculó en la Escuela Superior Nico López. Ella era muy estudiosa y creó una escuelita en su casa de estudio con el equipo de estudio de ella. Y todos los días después de las 5 de la tarde se reunían a estudiar para el otro día ir a la escuela preparados. Y ella siempre decía, mañana recoge, porque no se podía gastar gasolina. Decía, te toca, se ponían de acuerdo para ir cada uno diferente.
y manejara y todo el mundo fuera en un carro, pero no, ella preparaba todas esas condiciones. Hay que decir que Celia, cuando sacaba, por ejemplo, 90 puntos en una asignatura, sobre todo economía política, ella revalorizaba y se volvía a preparar, porque ella quería coger 100. Cuando cogía 98, ella quería, pero bueno, a veces no llegaba a los 100. Nosotros tenemos el expediente de Celia, de la escuela. Es importante que sepan que Celia estuvo hasta el último momento estudiando y trabajando. Y ya cuando ella tuvo su primera operación en 1977 del pulmón, es tan valiente que yo no quería gastar anestesia y yo quería, ella pensaba que estaba en la guerra como mutilada y las piernas y esas cosas sin anestesia. Y me apartaba como que ella era muy valiente y que ella se iba a recuperar y que iba a continuar en la escuela y que iba a continuar trabajando. Así mismo fue. Y ya en 1980, Celia, ya en 1979, en las últimas actividades, Celia participa con Fidel en la ONU, estuvo al lado del comandante, muy adolorida, pero estuvo todo el tiempo cumpliendo con las tareas de la revolución y de la escuela, y logró hasta el último momento. Yo recuerdo esos últimos momentos de Celia y fueron de una mujer muy valiente. Ahí en 11 yo recuerdo que había que estar cuidando y llegó un momento en que ella me decía, yo lo único que no quiero es que tú dejes de estudiar, que tú tienes que continuar estudiando, leyendo. Esas eran sus palabras casi de despedida, yo no lo sabía. Y por último puedo decir que cuando nos llama el comandante a 11, que yo estaba en Oriente y me mandan a buscar de urgencia, el comandante nos dice de que Celia estaba muy enferma y que ya iba. Y ya el 11 de enero pues, fallece Celia. Pero nadie creía que Celia estaba tan grave y tan mal. Yo quería contarle esto, que deseo leer mis libros. No sé si estoy pasando el tiempo. Entonces, yo lo que quiero decir es que después que muere Celia, yo tuve un cargo de conciencia muy grande, porque para mí yo fui yo le quería que yo fuera humilde y yo no lo era. Cuando yo me doy cuenta de la grandeza de Celia, que no he dicho ni tantas partes que debía haber dicho aquí, pero bueno, he tratado de tocar algunas cosas de Celia. Yo quiero decir que Celia es heroína de la sierra y del llano. He ido dando elementos del llano y de la sierra. Por eso es la heroína de la sierra y el llano. Pero es heroína también en la parte de todas las cosas que ella creó. Ella creó un campamento de pioneros en el Parque Lenin, que eran los de exploradores. Y ella decía a los que lo estaban preparando, yo quiero que preparen a estos niños que van a ser los futuros guerrilleros de Cuba, si viene el imperialismo de nuevo a invadir. Esos niños tienen que aprender a armar una hamaca, a hacer todas las cosas dentro de un campamento de pioneros. Y creó creó diferentes lugares de recreación de los niños en Tarará, en otras provincias, en Varadero, para que los niños fueran felices después que pasaran la escuela, tuvieran lugares donde recrearse. Pero en este Lenin, ella creó algo tan importante en la sensibilidad de los niños y aquellas madres que tenían que trabajar tantas horas porque las madres tenían que trabajar en el parque atendiendo al pueblo, y creó una escuelita para que las madres no se preocuparan con los niños internos, para las madres que estaban trabajando y tenían horario de noche y entonces atendían a los niños.
Ella diseñó esa escuelita. Por ejemplo, las literas, por las noches dormían, pero por el día las literas se convertían en pizarra. Y tenían cada idea de diseño. Celia era arquitecta, era increíble. Creó la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. En esa oficina lo primero que Celia planteó fue crear una bóveda para guardar los documentos de Martí, que no se podían perder los documentos de nuestro apóstol, de nuestro ídolo y de nuestro héroe nacional. Ahí se guardan los documentos y la albacea primera de esos documentos fue Nidia Sarabia, la primera periodista guerrillera, y fue la que cuidó fue la albacea de esos documentos, no solamente de Martí, sino de Máximo Gómez, de Maceo, de los próceres de la historia. Ahí están documentos gracias a Celia. No había un papelito en la tierra que Celia no guardara y le sacara fotocopia. Todas las cartas, todos los documentos de Fidel, Celia le hacía una copia con su puño y letra. A veces no se entendían, pero ella entendía porque había que escribir rápido en plena guerra bajo el bombardeo. Es tantas las cosas tan lindas de Celia que hay que mencionar. Yo quiero decirles algo también sobre Celia, que ella cuidó mucho a los dirigentes. El secretario del Partido Comunista, Roque Calderío, estaba muy enfermo, tenía 80 y pico de años, y Celia dijo, hay que crear en el Palacio de la Revolución, que es en Plaza, hay que crear todas las condiciones para conversar y que crear una velada y que lo velen bien y crear sillones y que se ponga aire acondicionado, crear un puesto, un punto médico por si alguien se desmaya. Y todo eso lo creó Celia, lo que ella no sabía, que ella estaba creando su propio velorio, su propio despedida del pueblo, porque ella quería que el pueblo decidiera hablar rojo. Ahí es donde yo me doy cuenta que Celia era una figura importante, porque yo la veía importante a Fidel, pero Celia no. Y cuando nos llevan a nosotros primero ahí, a ese lugar que Fidel nos manda, para ver nosotros primero a Celia, es increíble en el ataúd, aquel, fue impresionante cómo él mandó a hacer una corona gigantesca, las flores que más le gustaba a Celia, las orquídeas. Y él fue impresionante ese último momento. Y yo veía de madrugada cómo se iban pasando gente por ahí y yo me paraba, miraba cómo las personas gritaban, a Celia le gritaban, misericordia, Dios mío, y se arrodillaban, pero como había que pasar muy rápido, iban personas con muletas que no podían caminar, en silla de ruedas, y gritaban misericordia. Bueno, yo me desmayé porque no me imaginé que sería tan querida. Y es increíble cómo me impresionó tanto. Y no fue una de las que tiene el punto médico, es que me había pasado varios días sin ingerir alimento, por eso no sabía de que me iba a dar un golpe tan grande la muerte de Celia. Yo estuve sentada a 2 sillones de Fidel y él sufrió enormemente la muerte de Celia. Yo lo veía. Entonces vi que entró Melba y yo no sé, alguien me contó cuando fue a darle el pésame al comandante, le dijo, Fidel, perdiste tu mano derecha. Fidel le dijo, y la izquierda también. Es importante que el pueblo conozca la confianza que tenía Fidel en Celia. Eso es muy importante que llegue al mundo entero, que Celia era la más importante que tenía Fidel. Fidel no tuvo a Celia al lado de él por no sé, que se mereció Celia el lugar que Fidel le dio. Celia se ganó ese lugar desde la sierra. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que cuando fuimos para el cementerio ya
para entrar al cementerio costó mucho trabajo. En la despedida que dio Armando Ojar y dijo que habíamos perdido la flor más autóctona y la fibra más íntima de la Revolución Cubana. Estas cosas me quedaron muy grabadas. Y yo caí de casualidad al lado del comandante y yo miraba para arriba, yo no podía verle la cara a Fidel, tan triste. Fidel lloró porque yo veía las lágrimas que caían en el piso. Yo no me imaginé que el comandante iba a estar tan herido. No fue fascinante la despedida del duelo. Fue muy interesante, pero muy importante para mí, para valorar a Celia. Y me hizo un compromiso de, de hacer lo que ella me había pedido. Ellos siempre quisieron que yo fuera maestra, yo nunca quise ser maestra. Y Fidel me decía, eso es lo más lindo que tiene una persona, enseñar a los demás, tú vas a ver que te va a gustar. Y realmente es lo que más me gusta, enseñar, soy profesora. Y me dediqué a estudiar, me hice licenciada. Estudié muy duro porque llevaba la vinculación del trabajo en las escuelas como profesora y a la vez preparándome como licenciada primero. Después tuve una reunión con la Asociación Nacional de pedagogos, de todos los pedagogos más connotados del país. Y una profesora levantó la mano y propuso allí que yo investigara la vida de Celia. Yo decía, no, pero yo no puedo, como porque Celia es maestra. Dice, si tú vas a demostrarle al pueblo de Cuba, porque la única que puede escribir sobre Celia eres tú, que Celia es una maestra. Y mi tesis de doctorado es Celia. Yo investigué a Celia en lo más profundo, porque yo dije, ¿cómo es que Celia hizo tantas cosas empíricamente? Porque Celia nunca estudió la pedagogía, ella quiso siempre ser maestra, pero no lo logró. Y es increíble que yo haya aceptado mi tesis sobre Celia Sánchez y lo logré. Lo logré con mucho trabajo, estuve años y logré demostrar la concepción socioeducativa de Celia, su concepción socioeducativa. Y la elaboré. Y logré llevarla a lo que es la labor socioeducativa. Eso es otro concepto que hice. Y por último, las contribuciones socioeducativas de Celia. Y esos tres conceptos los llevé a mi tesis. Y demostré que Celia, sin ser maestra, para mí es una de las pedagogas más importantes y empíricas que tuvo esta revolución cubana. La tesis mía, yo pienso convertirla en un libro. Yo creo que lo puedo lograr. Y para mí, Celia es una de las mujeres más importantes de la revolución cubana y del mundo. Hay una frase de Armando Ojar que la valora así, que Celia, después que fue la revolución, cambiaron el mundo y transformaron el mundo, principalmente del tercer mundo, se fueron transformando gracias a la labor de Fidel y de Celia. Fidel creaba las ideas, pero Celia las aumentaba y algunas también las creaba Celia. Es bueno que todo el mundo conozca esta historia. Yo creo que ya estoy entendiendo un poco. Perdónenme, he pasado un poquito, pero es que me he emocionado, me faltan muchas cosas. Yo quería darle las gracias por este encuentro, porque yo quiero pedir solidaridad para que Celia se conozca y muchas cosas que no he expresado aquí se pueden conocer. Viene preocupado. Creo que es importante que el mundo entero conozca a Celia, que la conozcan
en todos los aspectos. Como patriota en la guerra, en la ciudad, después del triunfo, poniendo en práctica todos los planes que ellos hicieron en la sierra, todo lo que ellos planificaron en la sierra lo pusieron en práctica. Aquellos que pensaban que estaban soñando, no, lo pusieron en práctica. La realidad, y hoy la estamos viviendo gracias a ellos, muchos lugares que Celia fundó están funcionando. La realidad nos dice es que no soñaron. Por eso le digo que es bueno, yo no estoy soñando con hacer un libro con mi tesis de doctorado. Muchas gracias. Gracias de verdad, Alejandra. Muchas gracias a todos. Ay, Muchas gracias, Eugenia, muy enriquecedor y emocionante tu exposición. Vamos a poner ahora el video que tú nos has mandado para que compartamos y después vamos a realizar una ronda de preguntas. Si alguien quiere puede ir levantando la mano o escribiendo en el chat. Hola, Alejandra, ¿tenemos el video por ahí? Sí, ahorita lo pongo. Se mueve, se ve el video. No, no se está viendo. Hay una imagen fija. Un momento. No, es que hay un fallo técnico, lo estoy intentando arreglar. Vamos a ver si ahora funciona, pero no, lamentablemente no puedo por ahora ponerlo. Si A ver, voy a hacer yo la prueba a ver si funciona a través de mi computadora.
El sonido se lo pones para que lo escuchemos. Te llevaron en su brazo de menos tía, así se te veía crecer con luces en la frente, flores que no, 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 oh, oh. Llega con la brisa, como llegan los sueños, a los que alimentan el futuro, poniendo empeño en el dueño colectivo de la paz y la esperanza, y la reparten porque saben que a todos alcanza. Así de primavera, como nacen las flores, y el mundo con tus ojos se nos dibujó en colores, valores de humildad, de dignidad y valentía, te llevaron en su brazo desde tu primeros días. Así se te veía crecer con luces en la frente, flores en el cabello y palomas en la mente. Así se hizo gigante desde el indómito oriente, la tierra y solidaria guerrillera combatiente. Celia, que llevaron tu presencia, entre tu sigues presente como la Celia, dice tu y se emociona, y la boca viene puesta caminando entre esa se asoma cada vez que tiene la oportunidad y nos recuerda que no hay nadie corre más que la unidad y la lealtad a la revolución cubana, la defensa eterna de esta patria libre y soberana. Ama siempre la historia de Celia porque cierra la fibra más profunda y querida de esta tierra, genuina representación de un pueblo firme en piel, guardiana que atesora las doctrinas de Fidel, miente verso y hombro aliado al llanto del desposeído, pecho ardiente, grito y fuego para enfrentar al enemigo. Esa cosa de seria, esa manera de firmeza, de autoridad, modesta, sencilla, sensible. amante y defensora de la conservación del medio ambiente. Ella era una gente especial, por eso llegó hasta donde llegó. Celia es una contenedora de esa semilla de continuidad, porque hay muchas Celias más que están ahí en el nuevo presente. Celia guerrillera, Celia la heroína, Celia de la sierra y de la lucha clandestina, Celia que camina y que no duerme mientras siente que hay algo que hacer para hacer esta obra más perfecta, Celia que despierta y va de la palabra al hecho, Celia que no muere porque no siente el derecho, Celia cuyo hecho de la dio por solo un punto de partida para indicarnos que en nosotros sigue viva, en el niño sin amparo que encontró en su pecho abrigo, en aquel que combatió que nunca quedó en el ombligo, contigo cada fémina que se dignificó, olvidada, y yo te aseguro que si sigues en las luces de la estrella que alumbró tu cuna, en la fuente de aquel parque de tu mente luna, en la fortuna desde junto a ti vio la ilusión de pensar hacer y defender la revolución. Con su noble corazón ayudó a los infelices, llevando en sus cicatrices marcas de la tiranía, pero el pueblo todavía la recuerda con amor. Celia, convertida en flor, es más bella cada día. Que te van tu presencia, ante tu gente, sigues presente, Celia para siempre.
¿Eh? Bueno, gracias por el video, Eugenia. Y ahora comenzamos con la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo voy con una que tenía. No, dale vos primero entonces. Yo ante todo quisiera agradecer a Eugenia, muy interesante y también emocional. Y a mí me interesó bastante el tema de que al final Celia decidió realizar estudios bastante serios en la escuela del partido Nico López, ¿no? ¿Podría entrar más en detalle y también mencionar por qué dedicó esa atención a la asignatura de la economía política? ¿Cómo andaba Celia con esa asignatura? Si a ella le interesaba una lectura particular de esta asignatura o algunas obras, ¿podría comentar un poco? Sí, cómo no, cómo no. Es muy interesante su pregunta. Celia sí le interesaba todas las asignaturas, ¿no? Historia sobre todo, a ella le gustaba mucho la historia y todo, pero ¿qué sucede? Que el problema económico, ella quería la parte económica fundamental, vincularla al gobierno, a las cosas del país. Y cuando ella sacaba 94 puntos, en una sola asignatura ella sacó 100, que es historia. Todas las demás asignaturas eran 94, 98, y ella revalorizó economía y sacó 98 después. Y la economía era la que menos ella dominaba, porque la historia todas ella la dominaba y leía mucho, todo, pero la parte económica ella quería un poco que vincularse a las cosas del comandante. Fidel económicamente dominaba mucho. Y ella aprendiendo economía iba a cooperar y ayudar más al país. No sé si quieres preguntarme algo más en específico. No, yo voy con mi pregunta entonces, que quizás está un poco relacionada a esa cuestión. Y es si en Celia, en Cuba hay como dos vertientes, ¿no? De inspiración ideológica de la Revolución Cubana, una más histórica del marxismo-leninismo, que ahora ha sido cambiado por marxismo y leninismo, pero más internacionalista, y una más nacionalista asociada al pensamiento de Martí. Si tú, Eugenia, quisieras colocar a Celia en esa doble influencia que tiene la Revolución Cubana, tú notas que Celia mm, se aproximaba más a las ideas nacionalistas o a la cuestión internacionalista, también pensando en su, en su iniciativa de la organización de la construcción del Parque Lenin en las afueras de La Habana. Sí, Celia, por excelencia, muy martiana. Martiana, y además, muy buena su pregunta, porque ella vinculaba mucho, le gustaba mucho la historia del, del materialismo científico y le gustaba mucho todo lo relacionado con Lenin. Ella estudió la vida de Lenin. Incluso ella en el Parque Lenin exploradores le puso Mongolia y demás. Pero ella estaba muy familiarizada
con el marxismo y con el comunismo científico. Incluso ella estudió filosofía y la filosofía le encantó y la llevó también a una puntuación alta. Yo quiero decirle que, le voy a decir hasta qué punto llegó el amor de Celia con los soviéticos en aquel momento, con la URSS, y ahora es extinta URSS, que los cosmonautas venían a Cuba y ella atendía a estos. Y en una oportunidad, ella fundó la Casa de los Cosmonautas, en Madero, una casa de descanso para cuando vinieran los cosmonautas y que se sintieran bien en Cuba. Ella directamente estuvo en la construcción de esa casa, porque incluso la parte del techo de la casa la hizo de una forma tan asequible para que ellos desde ahí pudieran mirar el mar si no querían llegar a ir al mar. Era muy cerca del mar, la playa, o es muy cerca. Y tiene fotos ella con los cosmonautas. Comaro, creo que era uno de ellos. Yuri Gagarin estuvo un momento dado también acá. O sea que su pregunta me gusta porque ahora me doy cuenta que realmente ella llevaba a una similitud entre el marxismo y lo marxiano. Y hay puntos coincidentes entre Martí, por ejemplo, y Carlos Marx, las ideas de ellos. Y esos puntos coincidentes Celia las dominaba perfectamente bien. Por eso es que cada vez que inauguraba algo le ponía el nombre relacionado con la historia de los soviéticos en aquel tiempo y ahora en este caso Rusia. No sé si quiera preguntar algo. Bueno, ya continúo un poco con esa cuestión que hablábamos del Parque Lenin. Una cuestión más bien técnica. Respecto a su mausoleo, ¿se va a seguir adelante en su construcción, por cierto, en el Parque Lenin o no? Usted se refiere al mausoleo. Bueno, ahí hay un mausoleo que está Lenin, que está muy... Y está Celia también. Hay una parte ahí que es de Celia, que tiene su estatua y hacen actividades desde el punto de vista de concursos donde los niños se deben preparar para hacer exposiciones, aunque ya sea de dibujo, es muy abierta las exposiciones de cada persona que pueda hacerlo ahí en el mausoleo, pero sí se está trabajando como pensamos que se debe ampliar para otros niveles, porque ahora mayormente se está usando para los niños de primaria y secundaria. Bueno, ya vamos pasando la hora. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, pero estamos más o menos en el tiempo. Si no hay nadie, creo que podemos ir cerrando la sesión. Vamos a publicar esta charla en video para que los demás compañeros puedan asistir a esta muy emocionante exposición de la compañera Eugenia. Y bueno, yo personalmente le agradezco y en nombre... perdón, vamos a darle la palabra a Raúl desde Mercedes, si no me equivoco. Sí, no te equivocas. Buenas tardes a todos. No, yo participo poco, pero escucho mucho. Me nutro de todo lo que han estado hasta ahora, inclusive de los compañeros y las compañeras. La verdad que es gratificante encontrar todo ese pensamiento que a uno lo ayuda a continuar en esta lucha, ¿no? Y más que nada era agradecer a la compañera Eugenia, porque la verdad que ha tocado la fibra más íntima y absolutamente agradecido por llevar a un nivel la vida, la imagen, todo lo que significó y significa y significará Celia para las futuras generaciones.
Solamente eso, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y que siga así con ese trabajo que la verdad es espectacular. Muchas gracias. Gracias a ustedes que me han escuchado y que están valorando a Celia, la Revolución Cubana, Fidel. Para mí es muy importante. Estoy muy, muy agradecida. Además, me he emocionado porque no me imaginé que iba a estar tan atento. Pensé, digo, que no me vayan a dormir. No, fue realmente muy emocionante y más gente va a asistir también a esta exposición que ha sido muy, muy linda. Así que muchas gracias, Eugenia, por tu exposición. Y bueno, les comentamos a los compañeros que la próxima es la última de este ciclo de conferencias en este curso Retratos de Nuestra América, que va a estar Guillermo Richter para hablar de las revoluciones en Bolivia, que no llegaron al carácter socialista de Cuba, pero también tienen su riqueza y sin duda va a ser muy interesante. Así que vamos cerrando por acá y muchas gracias Muchas a todos gracias. los que estuvieron, gracias a Eugenia en particular, a No, gracias a ustedes. Alexandra, que coordinó esta exposición y que la presentó muy bien, así que por aquí dejamos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un Muchas abrazo. gracias. Aprieta el rojito. Ya, perfecto. ¿Te vuelvo a apretar? No sé.